¿Quieres ir compartiendo en YouTube? Estupendo. Bueno, ¿qué tal estáis todos? Mi nombre es Marina, soy técnica de salud sexual y diversidad en Apoyo Positivo, que es un recurso comunitario de innovación social que da respuesta a las necesidades de la comunidad diversa y también a las necesidades de la salud sexual, ¿vale? Hoy vamos a hablar un ratito de lo que viene siendo la educación afectivo-sexual y amores sanos, ¿vale? Cómo lo entendemos nosotros la diversidad y cómo debería de ser esta educación afectivo-sexual pues en los centros educativos y en general aplicables a cualquier situación de nuestro día a día, ¿no? Vamos a empezar primero hablando un poquito de qué viene siendo o qué objetivos fundamentales tiene la educación afectivo-sexual, ¿vale? Y podemos distinguir tres objetivos principales, ¿no? Primero, el conocernos, saber quiénes somos, cómo funcionamos, ¿vale? También es muy importante la aceptación, es decir, uno de los objetivos principales de la educación sexual es la aceptación de uno mismo, ¿no? De sus diversidades, de su corporalidad, de su sexualidad, de su vivencia con el resto del mundo, ¿no? Entender que todas y todos tenemos el derecho de ser amadas, respetadas y ser atraídas por otras personas, ¿no? Y también el que vivamos bien, es decir, que tengamos una forma de vida totalmente acorde a cómo nos sentimos, vivimos y queremos llegar a ser, ¿no? Entonces, para las personas que están aquí en la reunión, yo les traigo una pregunta, ¿vale? Es la siguiente, es ¿qué entendemos por diversidad? Entonces, si queréis, podéis abrir micro y contarme un poquito qué entendéis a vosotras y vosotros por diversidad. Si alguien se anima, no hay respuestas malas, no hay respuestas concretas, no hay respuestas erróneas. ¿Qué entendéis por diversidad? La pluralidad de opiniones y de gustos. Por ejemplo, ¿qué más? Para mí es riqueza humana. ¿La qué? Riqueza entre Riqueza nosotros. humana. Más cosita. Estupendo. Vale, cuando hablamos de diversidad, mucha gente lo entiende como la diferencia, ¿no? Entre unos y otros, pero en realidad la diversidad no es otra cosa, sino lo natural del ser humano, ¿no? Tenemos distintas diversidades enfocadas en muchísimas áreas y conceptos, ¿no? Está la diversidad sexual, las neurodivergencias, las diversidades funcionales, las diversidades culturales, las diversidades biológicas, pues, entre personas mayores y menores, diversidades de salud, ¿no? Es decir, son una serie de características que nos complementan, ¿vale? Cuando hablamos de diversidad, ya no solo hablamos del colectivo LGTB, de la sexualidad, sino de muchísimas otras áreas, ¿no? ¿Qué pasa muchas veces? Que en la sociedad en la que vivimos se adapta o se categoriza según una norma, ¿vale? Todo lo que se salga de esa norma, como que lo echamos hacia afuera muchas veces. ¿Qué ocurre? Que al final estas diversidades que, como bien hablábamos, deberían de ser una pluralidad del ser humano, una riqueza del ser humano. Muchas veces estas diversidades se convierten en una serie de vulnerabilidades que nos afectan tanto a nuestra forma de percibirnos como de interactuar con el resto de la sociedad, ¿vale? Y que puede afectar también de forma negativa pues, a todo nuestro sistema de emociones, de nuestras relaciones sexuales, afectivas, ¿vale?
¿Cómo vamos a entender un poquito? Porque nos vamos a centrar hoy en lo que viene siendo la diversidad sexual. Pues vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo el hecho sexual humano, ¿vale? Cuando planteamos la teoría del hecho sexual humano como un modelo teórico de trabajo, es decir, tenemos que hablar de lo que soy, ¿vale? Y plantearlo como un concepto dicotómico, o al plantearlo como un concepto dicotómico, tenemos que tener en cuenta y aclarar que esto al fin y al cabo es una teoría y que no tenemos por qué estar todos de acuerdo, ¿vale? Es decir, va a haber personas que les puedan surgir conflictos sobre el sistema sexo-género con el que no todo el mundo está de acuerdo, ¿vale? Lo que sí podemos marcar o acentuar, ¿no? Es que al final la identidad de la persona forma parte de un proceso de sexuación, ¿vale? El sexo, que está indicada en la primera columna, ¿no? Es lo que marca quién soy, ¿vale? Este sexo puede coincidir o no con mi identidad de género, ¿vale? Que ya lo hablaremos un poquito más adelante. Es decir, el sexo es lo más básico del ser humano, cómo estoy compuesto, quién soy yo, ¿vale? Al igual que las personas pues tienen una personalidad, ¿no? Como somos sexo, tenemos una sexualidad, que sería la segunda categoría, ¿no? Que serían todos esos roles que adquirimos, todos esos comportamientos, cómo nos entendemos y cómo nos vivimos con el resto de la gente. Es decir, son una serie de valores que se adjudican a nuestro sexo o género. Luego también tenemos la erótica, que son esos comportamientos con los que nosotros vamos a ir jugando o que vamos a ir viviendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? La práctica erótica no solo tiene que ver con la penetración o las prácticas sexuales, sino cómo nos relacionamos también sexoafectivamente, ¿vale? ¿Qué pasa muchas veces? Que esto en la sociedad se entiende como un modelo estanco, es decir, si nos vamos, por ejemplo, a la columna del sexo, pues entendemos que se nos atribuye un sexo masculino o un sexo femenino y, por lo tanto, ese sexo ya nos van a como a dirigir a una sexualidad muchas veces impuesta, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, naces con un sexo asignado al nacer, como mujer, o directamente tu sexualidad la pueden colocar, pues, heterosexual porque te gusten los chicos, ¿no? Y que vas a tener una serie de eróticas muy concretas, ¿no? Vamos a ir viendo que esto al final no tiene por qué ser así, ¿vale? Que el sexo asignado, pues básicamente es un error médico, por lo tanto, independientemente de cuál sea nuestra corporalidad, cuál sea nuestro sexo, al final eso va a tener una vivencia totalmente diferente a la que te puedan haber planificado cuando naciste y, por lo tanto, puedes tener una erótica totalmente diferente, ¿vale? Es decir, el planteamiento de la teoría del derecho sexual humano como modelo teórico, al final tenemos que entenderlo como tal, ¿no? Como una teoría a la que podemos ir cogiéndonos, pero que no tiene por qué ser algo estanco y estable, ¿vale? Cuando hablamos de diversidades sexuales, ¿vale? Tenemos que entender distintas áreas. Empezando por la identidad de género, ¿vale? La identidad de género es muy amplia. La identidad de género es el concepto, la vivencia que tengo de mí misma. Es lo más interior y lo más valioso que puede tener una persona, ¿no? Tu identidad, ¿no? Vamos a ir viendo que esta identidad, según el sexo asignado al nacer, ¿vale? Que cuando nacemos se basan en una serie de características, que en este caso estamos hablando de los órganos sexuales, ¿no? De los genitales, y nosotros vamos mucho más allá. Es decir, la identidad de género no tiene nada que ver con la genitalización que pueda tener la persona, ¿vale? Cuando hablamos de unas identidades trans, ¿vale? Son todas aquellas identidades que no corresponden con la identidad de género sexual que se le impuso a la persona al nacer, ¿vale? Dentro de esas identidades trans, de ese paraguas trans, podemos entenderlo también de dos formas. De una forma totalmente estanca y binaria, ¿vale? O como un espectro. ¿Eso qué quiere decir? Que si situamos una línea horizontal y marcamos ambos polos, es decir, hombre o mujer,
podemos ver que en realidad hay todo un camino de identidades, algunas ya reconocidas y otras por explorar, ¿vale? En las que la persona es identificada en ese espectro, ¿no? Por ejemplo, aparte de las identidades como hombre o mujer, ¿conocéis algún otro tipo de identidades sexuales o de género? Podéis abrir micro, comentarlo por el chat y que me traslade alguien la pregunta, porque yo ahora mismo no estoy viendo la reunión. ¿Alguien me No quiero meter la pata, pero podría ser asexual. Es que mi desconocimiento es grande, Marina, y no quiero tampoco meter patones Vale, grandes. ir diciendo lo que os venga a la cabeza, ¿vale? Porque luego podemos ir trabajando, pues, qué realmente qué es la sexualidad, ¿no? Y cuál puede ser, por ejemplo, que puede ser que te hayas confundido con la identidad de agénero, ¿vale? Que es cuando la persona no se identifica con ningún género establecido, ¿vale? Eso sería la identidad. Asexual serían las personas que no tienen atracción sexual por las personas, ¿vale? Que iría dentro de las orientaciones del deseo, que sería lo siguiente que íbamos a ver. ¿A alguien se le ocurre otra identidad? Por ejemplo, las identidades no binarias, lo que la gente conoce como queer, la gente que es bigénero, poligénero o de género fluido. ¿Os suenan estos conceptos? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? En casa. ¿Y me sabríais dar una definición de qué sería, por ejemplo, género fluido? Al fin y al cabo, aquí estamos para aprender, ¿vale? Es decir, esto es un espacio totalmente libre y seguro donde podéis comentar lo que necesitéis. Es decir, al final, todo el tema de la diversidad, de las identidades, es algo que no se nos ha inculcado o no se nos ha educado desde pequeñitos, ¿no? Entonces, el que ahora de repente nos encontramos de frente con una realidad a la que desconocemos, muchas veces nos puede crear como cierto conflicto, ¿no? De no, tampoco lo entendemos o hay cosas que me tambalean un poco, ¿no? A ver, creo que alguien ha dicho algo por el chat. Entiendo también que si se está retransmitiendo por YouTube, eso luego en YouTube se queda guardado, o sea que luego se podría sacar de ahí el vídeo, ¿no? Vale. Vale, pues voy a continuar. Marina, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Mira, Marina, ¿por qué se tiene que dividir a la persona en masculino o femenino y simplemente no se nos ve como humanos, ¿no? Es decir, Claro. que tenemos que tener un género de por sí, a lo mejor yo no puedo saber si me parezco más a un hombre o una mujer y estoy ahí, ¿no? ¿El qué es lo último que me has comentado, Eva? Que, por ejemplo, a lo mejor hay personas que no tienen tan definido si son hombres o mujeres y se sienten como, por ejemplo, personas y no tienen... ¿Entiendes? Claro, exactamente. Al final la identidad de género tiene un montón de salidas, ¿no? Y la que tú me estás comentando, por ejemplo, puede ser como esa identificación a género, es decir, que mi identidad no corresponde con ninguna categorización del género que hay hoy en día, ¿vale? Soy agénero, puede pasar perfectamente, ¿vale? Al final, el género, para que lo entendamos un poco, no deja de ser otra cosa que una categorización cultural, ¿vale? Es decir, son una serie de conceptos, de habilidades, de mitos o realidades, ¿no? Que al final vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces estas vivencias las hemos clasificado con lo que estábamos hablando, ¿no? De esa genitalidad. Muchas veces va a pasar que eso no va a coincidir con la genitalidad que tenemos o con el sexo que nos asignaron
al nacer, ¿no? Entonces, es una serie de vivencias que tenemos que ir explorando y al final, lo que estábamos hablando antes, es un espectro donde nosotras y nosotres podemos ubicarnos donde realmente estemos cómodos y cómodas y cómodes, ¿vale? A ver, que creo que he perdido... Aquí lo tengo. No sé si me he explicado un poco, te resuelto un poco la duda. Es decir, evidentemente hay que acabar con los roles de género, pero la identidad es algo que está ahí porque somos seres sociales, porque pertenecemos a una cultura y no podemos negar la evidencia de la existencia de una identidad de género, independientemente de en qué punto del espectro podamos situarnos, ¿no? Vale. Pasando ahora por la orientación del deseo, si os dais cuenta, nosotras diferenciamos tanto la orientación del deseo como la atracción romántica, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? La orientación del deseo o orientación sexual es el deseo o la orientación o la apetencia sexual hacia otra persona, ¿vale? Es decir, con quien yo tendría relaciones sexuales, relaciones eróticas. ¿Por qué lo dividimos de la atracción romántica? Porque esto puede ir totalmente desligado. Por ejemplo, yo a lo mejor puedo ser una persona homosexual, ¿no? Pueda ser una mujer que me gusten, que me atraigan sexualmente otras mujeres, ¿vale? O bisexual, que me puedan atraer sexualmente tanto mujeres como hombres. Sin embargo, mi atracción romántica me dice otra cosa. A lo mejor en esa atracción romántica solo puedo sentirme atraída románticamente, es decir, con quien mantendría una relación afectiva solo con las mujeres, ¿vale? ¿Entendemos entonces un poquito la diferencia entre orientación del deseo y atracción romántica? Si hay alguna duda, algo que os me come en la cabeza, que no se os quede claro, decírmela totalmente libre, ¿vale? Dentro de las orientaciones del deseo, de las orientaciones sexuales, ¿no? Nos pasa exactamente igual, ¿vale? No podemos entenderlo como algo polarizado, sino como un espectro, ¿no? Hay personas que le pueden gustar los hombres, ¿vale? Personas que le puedan gustar las mujeres, pero luego tenemos todo un espectro en la que podemos ir variando, ¿no? Es decir, pues me pueden gustar a lo mejor más las mujeres que los hombres, me pueden gustar los dos a la par, ¿no? Pueda que no tenga esa necesidad, es decir, no tenga esa atracción sexual por ninguna persona, por lo tanto estaríamos en un aspecto de asexualidad, ¿vale? Y luego dentro de la asexualidad también hay distintos espectros, es decir, tenemos que entender las orientaciones sexuales y la diversidad sexual como tal, no como algo estanco categorizado, sino como una vivencia y como un espectro en el que podemos ir jugando y viviendo, ¿vale? Luego tenemos también, por último, es la expresión de género, que es decir, cómo yo me vivo y cómo yo me demuestro a los demás, ¿vale? Es decir, todos esos roles o todos esos gustos, características, comportamientos que yo muestro hacia la sociedad, que evidentemente tienen pues una carga de género, ¿no? Y que expresan, ¿no? Parte de una identidad, pero tenemos que entender que la expresión de género no va a ir ligada o no tiene por qué ir ligada a la identidad de género, ¿vale? Es decir, la expresión de género podemos entenderla desde un punto polarizado como masculino y femenino, ¿vale? Cada cual que entienda por su parte qué es lo que le implica una masculinidad, qué le implica una feminidad, ¿vale? Pero también tenemos todo este camino, todo este espectro que podemos hablar desde si nos partimos por la mitad, estamos hablando de una expresión de género que puede ser, ¿cómo era? Neutra, andrógina, perdón que no me sale la palabra, ¿vale? La androginia son las expresiones de género que no podemos categorizar como masculinas y femeninas, ¿vale? Pues si entendemos lo masculino, lo femenino y lo andrógino, al final tenemos igual un camino que podemos recorrer, ¿no? Es decir, las personas identificadas que se identifican hombres o mujeres no tienen por qué deberte una expresión de género que se acorde con su identidad. Es decir, un hombre perfectamente, ya sea trans o cis, puede ser perfectamente un hombre, pero sin embargo su expresión de género puede ser, por ejemplo, o más femenina o más andrógina, ¿vale? Y viceversa. Podemos encontrar mujeres, ya sea trans o cis, que su expresión de género pueda ser más tirando a lo masculino
o a la androginia, ¿vale? Es decir, es una serie de caminos y de características que nosotras vamos a ir viviendo y que podemos experimentar, ¿no? Cuando he dicho antes el término cis, ¿vale? Es para que tengamos claro que las personas que no son trans, es decir, que su identidad de género concuerda con el que se le impuso al nacer, ¿vale? Imaginaros, ha nacido un bebé, resulta que tiene pene y le han asignado un género, un sexo que es el de hombre, ¿no? Cuando ha ido creciendo esta persona, evidentemente, toda su vivencia, y así lo expresa, es un hombre, ¿vale? Por lo tanto, esa persona es cisgénero o cisexual, ¿vale? Tenemos que entender muy claro cuáles son los términos para que no acabamos cometiendo el error de decir, digo, no, yo no soy trans, yo soy normal, ¿vale? Es decir, no podemos atribuir la palabra normal a todo lo que se salga de una diversidad humana, ¿vale? Porque al final estamos sacando de la caja o a las personas, ¿vale? Es decir, si tenemos un término que es el término trans, que engloba a todas las personas que no se identifican, que su identidad de género no concuerda con el que se dispuso a nacer, ¿vale? Tenemos por otra parte las personas cis, que serían todo lo contrario, ni más ni menos. ¿Vamos bien? Si vais muy rápido o algo que no entendéis, me decís, ¿vale? Fijaros también la importancia del intentar desgenitalizar la identidad de género de la persona, ¿vale? Porque tenemos que darnos cuenta de que los cuerpos también son totalmente diversos y que en algunas ocasiones nos vamos a encontrar ciertas situaciones que pueden generar un conflicto, ¿vale? Y que la resolución muchas veces no es la más adecuada. Me estoy refiriendo a las personas con características intersexuales, ¿vale? Cuando muchas veces nos han explicado biología, será desde un concepto muy básico y muy primario, ¿no? Es decir, vulva, vagina, mujeres, pene, testículos, hombres, XY, XX, ¿vale? Pero tenemos que entender que nuestros cuerpos son mucho más allá, ¿vale? Y que perfectamente nuestros cromosomas pueden corresponder o no a lo que la sociedad pueda entender como hombre o como mujer o no, ¿vale? A eso hablaríamos de personas intersex. ¿Qué pasa? A veces puede ser menos evidente, como en el caso de los cromosomas o los caracteres sexuales secundarios, ¿vale? Que pueden ser el vello corporal, la redistribución de la grasa, ¿vale? Pero lo más evidente y lo que estamos viendo son las personas que tienen caracteres genitales intersex, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el bebé ha nacido, cuando el bebé nace, ¿vale? A la hora de asignarle el sexo, cuando descubren que sus genitales no corresponden ni lo que la sociedad entiende como hombre ni como mujer, ¿vale? Lo que está sucediendo, cada vez menos gracias a Dios, lo que está sucediendo es que se acuerda la identidad de la persona en función de un acuerdo entre médicos y los padres, ¿vale? Los tutores. ¿Qué pasa? Que al final no estamos siendo coherentes tampoco, ¿vale? Y muchas veces lo que pasa es que por miedo, desinformación, se interviene ese bebé, ¿vale? Se le opera para que sus genitales puedan parecerse al género que entre la familia y médicos se ha acordado, ¿vale? Al final estamos hablando de mutilaciones genitales que están ocurriendo aquí en Europa, ¿vale? Ese bebé ha nacido perfectamente con una genitalidad totalmente funcional, diversa pero funcional. Sin embargo, se le interviene para que pueda parecerse o para que ese bebé en teoría no sufra con respecto al género que se le ha acordado que debe de tener ese bebé, ¿no? Por ejemplo, si esa persona nace con un pene, ¿vale? Pero ese pene vemos que puede ser más pequeño y que además esa persona, en vez de tener testículos, tiene útero, ovario y tiene entrada vaginal, ¿vale? A ese bebé lo que se le suele hacer es que se le extirpa el pene, ¿vale? Si por lo contrario la persona tiene a lo mejor un pene, ¿vale? Testículos, pero también tiene entrada vaginal,
se le cierre esa entrada vaginal, ¿vale? Encima de esto, es que al operarte tan bebé, al final, esta persona tiene que ir creciendo y desarrollándose. Imaginaros la cantidad de intervenciones que tiene que hacerse a lo largo de su vida, la cantidad de seguimientos médicos que tiene que hacerse, de cómo va a afectar a su autopercepción, a su conocimiento sexual, a sus vivencias eróticas, ¿no? Y todo el dolor que va a ir sufriendo esa persona, ¿no? Por intentar encasillar a las personas en una categorización tan básica como es ¿tienes pene o no tienes vulva? ¿Vale? Este es el planteamiento que tenemos que entender, que al final tenemos que dejar de categorizar a la gente en función de los genitales que tenga, porque estamos viendo que no es la forma adecuada para poder hacerlo, ¿vale? Lo ideal sería que este bebé pudiera nacer en un entorno totalmente libre, en la que, al igual que aprendemos a comer, al igual que aprendemos a desarrollar habilidades sociales, a poder compartirnos emocionalmente con otras personas, a desarrollar nuestro apego, ¿no? También seamos capaces de poder generar un espacio donde puedan experimentar y descubrir cuál es su identidad, ¿no? Porque la identidad, sí. Entonces, Marina, perdona desde mi desconocimiento. ¿Un bebé puede llegar a nacer con tanto la vagina como el pene y lo que se hace hoy en día es eliminar una de las partes y ya dejarle el sexo, el que diga el médico? Exactamente. Siempre con el consentimiento de los padres, pero eso es lo que se ha ido haciendo hasta ahora. Cada vez se hace menos, pero sí que es verdad que sigue ocurriendo muchas ocasiones. Porque si no se hace esa intervención, Marina, esa persona crece con su dos y con sus genitales. ¿Y por qué no se hace así? Porque al final hay que ponerle un sexo o un género a ese bebé, ¿no? Y como no tenemos la capacidad para poder decidir, bueno, es que ahora esta persona tiene pene, tiene vagina, tiene pene pero tiene útero, tiene ovarios, ¿cómo categoriza esa persona, no? Crea ese conflicto y la resolución que se ha llegado es a la intervención quirúrgica, ¿vale? Lo ideal sería que no se nos impusiera un género al nacer, que no fuera necesario, que fuera un género neutro, ¿vale? Porque estamos viendo que al final no podemos imponer la identidad de una persona porque al final va a coincidir o no con el sexo que se le asignó. Entonces, lo ideal sería que podamos crecer libres para poder desarrollar nuestra propia identidad. Porque tenéis que tener en cuenta, antes hemos hablado de esto, de la categorización del género, ¿no? De que cuando eres mujer ya se planifica toda tu vida. Es decir, porque el hecho de en esta sociedad ser mujer ya te implica el tener que hacer ciertas cosas, no hacer otras, comportarte de ciertas maneras. Es que incluso a los bebés que se les impone el género de chica, ¿vale? Se les trata de una forma más dulce, cariñosa, el apego es mucho más cariñoso, más desde el cuidado. Sin embargo, cuando el bebé se le asigna como hombre, el trato es mucho, no desagradable, ¿no? Pero es mucho más seco, ¿no? Más desde la fuerza que tiene que tener un hombre, ¿no? Y luego, durante el crecimiento de esa persona, todos esos roles los va a ir mamando. ¿Vale? Es decir, realmente no le estamos dando ese espacio para que pueda desarrollar toda su identidad, sino que ya le estamos imponiendo ya no solo un género, sino una identidad sin ni siquiera haberla forjado. Marina, ¿y son casos aislados o realmente esto pasa bastante? Pues no te sabría decir, la verdad. No sé si hay en la presentación, que es que yo la veo un poco chiquitica, no habla del porcentaje de personas que nacen con caracteres intersexuales, pero vamos, que si estáis más interesados en el tema de la intersexualidad y demás, es tan sencillo como otra vez trabajarlo, ponerlo en contacto y vamos sacando. Pero vaya, aunque sea poco, no se debe hacer. Exactamente, es decir, muchas veces se ha criticado, se ha hablado, digo, no, es que el porcentaje de personas intersex es muy bajo, no podemos tratar a todo el mundo como si esto fuese lo normal o la norma. Es que a mí me da igual que sea lo normal, la norma, que haya más, que haya menos. En el momento en el que exista una única persona con esas características, esa persona tiene que ser aceptada y atendida a sus necesidades.
¿vale? Para que esa persona pueda desarrollarse. Yo tengo una duda. Sí, con dime. respecto a las hormonas, porque dependiendo del sexo, tenemos una serie de hormonas más compensadas que otras. Entonces, si tiene ambos sexos, ¿en qué momento debería la persona decidir o no tiene que decidir? ¿Y cómo se lleva a cabo esto de las hormonas también? No sé si me entiende. A ver, cada persona va a tener un sistema hormonal cromosómico totalmente diferente, ¿vale? Ni todas las mujeres cis van a tener los mismos niveles de estrógeno, ni todos los hombres cis van a tener el mismo nivel de testosterona. Es lo que estábamos hablando antes. Al final, todo ese sistema, ¿vale? Biológico de la persona es totalmente diverso y al final, cuando la persona decide, si en algún momento decide el ponerse en tratamiento hormonal, eso te lo va a pedir la propia persona, porque a lo mejor su identidad de género no vaya concuerda o concorde con su propia corporalidad y eso se va a ir viendo. Y en una persona intersex va a ser exactamente igual que en una persona con caracteres sexuales normativos, por llamarlo de una forma, ¿vale? Es decir, hay personas que deciden tener un tratamiento hormonal o unos bloqueadores de la pubertad o antes, y habrá gente que a lo mejor lo haga muchísimos años después, ¿no? Es decir, tiene que ser una opción que exista, ¿vale? Pero que no podemos determinar exactamente cuál es la edad estable, cuándo realmente la persona está preparada para hacerlo, ¿no? Porque al final intervienen un montón de factores. Y otra duda que también tenía era, ¿la expresión de género puede ir cambiando conforme en el tiempo? Totalmente. Es decir, y ya no solo la expresión de género, sino cualquiera de las características que estamos hablando, ¿no? Es decir, entendemos muchas veces que tanto las orientaciones del deseo, las identidades de género, las expresiones, ¿no? Todo esto es como algo súper estanco, ¿no? Acotado en el tiempo y en tu día a día, ¿no? Y en realidad no es así. Son una serie de vivencias, es decir, no es que de repente te vayas a hacer gay o bisexual, pero sí tenemos que entender que las identidades del deseo son mucho más fluidas de los que nos ha vendido la sociedad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como no hemos tenido ese previo de educación afectivo-sexual, no las conocemos, ni conocemos esa evidencia, ¿vale? Cuando empezamos a entender la diversidad como un hecho inherente en el ser humano, totalmente volátil y deconstruido, entendemos que al final tanto mi identidad como mis orientaciones del deseo pueden ir variando o fluctuando a lo largo de mi vida. Y no me estoy hablando ni de experiencias traumáticas, ni estoy hablando de malos ratos, ni de repente porque nos han comido la cabeza. No, es simplemente que forma parte de nuestro ser. ¿Vale? Y después también tenía otra duda. ¿Los nombres que son neutros favorecen a la libertad de la persona conforme quiere decidir su identidad de género? ¿Son favorecedores? ¿Es mejor ponerle a un bebé un nombre neutro que un nombre asignado con el sexo con el que nace? ¿O Totalmente. Totalmente. sería más respetuoso, no? Sería, ya no que sea más respetuoso, sino que también el proceso luego sería muchísimo más sencillo porque no tendría la necesidad de tener que cambiarse el nombre, porque al final los nombres tienen una connotación tirando hacia hombres o mujeres, hacia masculino y femenino, es decir, evidentemente no es lo mismo llamarse Marina que llamarse Juan, no es lo mismo, ¿vale? Y luego también que empiezas como a hacer esa desconstrucción, ¿no? De que al final un bebé está por desarrollar su identidad, de que al final no tiene por qué, o sea, lo ideal sería que los nombres no tuvieran género, pero a día de hoy pues no es así, ¿no? Entonces, creo que psicológicamente la forma de desarrollarse, de vivir con el resto de la gente, de desarrollarse como persona, es muchísimo más cómodo, fácil, el que la persona tenga un nombre neutro que no pueda categorizarlo ni con uno ni con otro, que el hecho de que la persona se llame Pepe, tenga una identidad de género, una expresión femenina, evidentemente si se llama Pepe y tiene una identidad de género totalmente diversa, una expresión totalmente diversa, a Pepe ya te digo que la vida se la van a hacer imposible. Y después, no sé si me estoy adelantando a la charla o no, pero en referencia a educación,
con respecto a lo de los nombres neutros, también va aparejado una serie de intentar no darle expresiones de género a ese... No sé si me entiendo, ¿cómo se puede educar sin género, por así decirlo? No se puede, ¿verdad? No sé. Es decir, no se trata de que eliminemos el género de la sociedad, el género existe, es una construcción social. Lo que tendremos que entender es que no es algo acotado ni estable. Es decir, que son una serie de características que vamos aprendiendo. Al final lo que tenemos que educar es la igualdad, ¿no? No se trata de abolir que no haya problemas porque varíen, ¿no? Me refiero exactamente. Es que no hay problemas si fluctúo entre uno u otro. Por ejemplo, imaginaros que el día de mañana a vuestra clase entra un niño, ¿vale? Un niño que se llama, yo qué sé, Pedro, ¿vale? Se identifica como chico, pero, por ejemplo, a la clase le gusta ir con sus botas rosas y un tutú, ¿vale? Eso no implica nada, ni que sea una mujer trans, ni que sea gay, nada. Solo implica que a Pedro le gusta su falda y sus zapatos rosas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como tenemos en la cabeza tan metido ese modelo de hombre, pues como que nos choca que de repente nos llega un niño que venga con una falda y unos zapatos rosas, ¿vale? Ahí es donde está realmente ese trabajo en el que promovemos la igualdad y la educación afectiva a la gente, ¿no? El que... Exactamente. Totalmente. Lo vamos a ir hablando ahora porque vamos a ver pues toda esa serie de mitos y conceptos que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida y que han marcado exactamente qué es lo que la sociedad entiende como hombre. Bueno, no la sociedad entera, pero nos vamos a generalizar, ¿no? Y lo que se entiende como mujer, ¿no? Que al final se han estipulado una serie de roles y una serie de tal, pues que evidentemente pues no son así, ¿no? Entonces, lo que hablábamos es que los mitos, ¿no? Pues son toda esa serie de condiciones, definiciones que nos han ido metiendo desde que somos chicas y chiques, ¿no? Y que nos lo hemos llegado a creer y lo hemos llegado a interiorizar y que muchas veces las reproducimos por inercia sin ser realmente conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, los hombres no lloran, esto es de nenaza, ¿no? Claro está que estamos viendo, pues, que un modelo de hombre, ¿no? De lo que pues, muchas veces dice, sé un hombre de verdad, no llores, ¿no? ¿Qué es ser un hombre de verdad? A día de hoy. Es decir, seguimos reproduciendo todos esos ideales, ¿no? De que el hombre solo puede ser hombre a un modo, ¿no? Que el hombre tiene que ser fuerte, que no debe de llorar, que no debe de expresar sus emociones, ¿vale? Que no puede ser sensible, que no puede pedir ayuda, ¿vale? Al final son todas estas condiciones y situaciones machistas, ¿no? Las que promueven estos roles tan establecidos, ¿no? Porque al final marcan como un poder, ¿no? A esa persona. Que muchas veces la gente entiende que el machismo solo afecta a las mujeres, pero es que a los hombres también les afecta al machismo, porque al final no les deja desarrollar esas habilidades sociales, el que puedan desarrollar esas emociones, el que puedan llorar, reír, gritar, disfrutar como realmente quieran sin tener la presión de no, que tengo que ser un macho, un tío, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo con los peques que vayamos trabajando, ¿no? Dependiendo del entorno que vayan teniendo de esos mitos que han vivido, pues su educación, su identidad y su percepción del yo mismo va a ser mucho más libre o más acotada a este modelo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaba muchas veces antes, no? Que el chico que llegaba a la clase, que a lo mejor pues tenía una sensibilidad más fuerte, le gustaba hacer otro tipo de actividades, se le tachaba de maricón. Y lo mismo no tenía nada por qué, simplemente que esa persona fuera de la caja o fuera de la norma de lo que la sociedad le ha estipulado que como hombre tiene que ser, ¿no? Pero tenemos que entender que hay tantas formas de ser hombre, tantas formas de ser mujer o ninguna de las dos como personas hay en el mundo, ¿no?
Si somos capaces de entender lo complejo que es nuestro cerebro, las conexiones neuronales y lo complejo que es todo, ¿cómo no podemos entender que las propias identidades y las formas de expresiones y los roles que voy adoptando son totalmente libres y deberían de ser aceptados, ¿no? Vale. Las chicas limpian mejor, pero son peores en los deportes. Esto es como muy básico, como de hace mucho tiempo, pero muchas veces te encuentras en el aula que se siguen manteniendo estos roles. Es decir, si por ejemplo nos llevamos a las chicas a un camping, ¿no? O a una granja escuela, o que tienen que hacer cierto tipo de tareas, a veces vamos a ver que la parte de los chicos que van a hacer unas tareas son tareas específicas donde se pueden ejercer más la fuerza o la fuerza bruta, ¿no? Yo qué sé, el que tengan que ir a cazar, el que tengan que buscar leña, el que tengan que hacer fuego, el que tengan que... Y sin embargo, a lo mejor vamos a ver que las chicas van a reproducir todos esos comportamientos de cuidados para de la tarea que estemos marcando, ¿no? Pues el que tengan que hacer la comida, el que tengan que limpiar, las que tengan que, ¿vale? Es decir, se siguen perpetuando esos trabajos y esos roles impuestos a el simple hecho de que te hayan identificado como hombre o como mujer, ¿no? Cuando vemos que la realidad es otra. Es decir, a ti lo que te da la habilidad no es tu identidad, ¿vale? Ya sea impuesta o declarada, sino que es la práctica y el deseo de hacerlo lo que va a hacer que puedas hacer estas actividades, ¿no? ¿Qué pasa a muchas mujeres cuando intentamos hacer ciertas actividades que las han asociado única y exclusivamente para los hombres? Pues que nos llaman bolleras, que nos llaman machorras, que no respetan nuestro trabajo, que no se valora, ¿vale? Es decir, son una serie de condiciones y actitudes que muchas veces las imponemos, cuando en realidad no son así y que hacen mucho daño, ¿no? Vale. Otro de los mitos que podemos entender más enfocados a la salud sexual, ¿no? Es pues el tema de la masturbación, ¿no? ¿Es mala para la salud? ¿Qué creéis vosotras y vosotros? ¿Creéis realmente que la masturbación es mala para la salud? Uh-huh. 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 Que libera... Uh-huh. Vale. Es decir, la masturbación tiene un montón de cosas súper positivas, ¿no? Es decir, nos podemos conocer a nosotros mismos, ¿no? Y a nosotras mismas. Es decir, podemos saber qué nos gusta sexualmente, ¿vale? Qué es lo que nos estimula, nos da placer. Nos ayuda, por ejemplo, a desfogar pues esa emoción, esa sintomatización de las emociones, ¿no? Liberar el estrés, el cansancio, nos puede ayudar a dormir, nos puede quitar el dolor de cabeza, ¿vale? Es decir, hay una serie de condiciones que la masturbación es muy positiva, ¿vale? ¿Qué pasa con lo que estabas comentando, que a lo mejor todavía se estigmatiza, sobre todo a las mujeres, el que hablen de la masturbación, ¿no? En realidad ya no es solo de la masturbación, sino de la sexualidad en general. Es decir, todavía pasa, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando doy los talleres en los coles, cuando hablo de la masturbación, los niños dicen, ¡ay, ay! Yo me hago 7 pajas al día, ¿no? Es como ese orgullo macho, ¿no? De que me estoy haciendo paja y de que soy un fucker master y que puedo hablar libremente de mi sexualidad, de las prácticas que me gustan, ¿no? Sin embargo, las chicas muchas veces lo que experimentan es como un rechazo incluso, porque es que se ha asociado todo lo que tenga que ver con el cuerpo de la mujer cis, de la vivencia de su sexualidad, a lo que no se debe de hablar, que no se debe de tocar, que no te debe de gustar, porque si te gusta es que eres una viciosa, ¿vale? Es decir, el chico que folla mucho es un crack, pero la chica que disfruta de sus relaciones sexuales y que encima las busca es una guarra, ¿no? Siempre sigue pasando ese tipo de
de connotaciones negativas con respecto a la erótica de las mujeres, ¿no? Sí. Exactamente. Y ya no solo el disfrutar o no, sino también el poder conocerse. O sea, hay señoras, ¿vale?, que llevan con vulva toda su vida y es que no se lo han visto ni para mear. Porque claro, los tíos sí, para mear es el pene en la mano. Se lo están viendo, ya no solo para masturbarse, sino porque tienen que hacer pipí, tienen que lavarse, que tienen tal. Sin embargo, las mujeres sí, muchas veces si tienes que mear no te tienes ni que mirar. Es que, o sea, llegamos a tal punto que es que hay mujeres que incluso desarrollan cierto asco hacia su propio cuerpo, ¿no? Eso es que no, porque huele mal, porque está sucio, porque no sé qué, porque es feo, porque, o sea, y es tu cuerpo. O sea, ¿cómo puedes hablar, o sea, cómo se puede hablar así de mal o tenerle ese rechazo a una parte de tu cuerpo? Que no olvidemos que es fundamental, es importantísimo, es maravilloso, ¿no? Y todo eso son connotaciones para oprimir ya no solo el deseo, sino el propio conocimiento del cuerpo de las mujeres cis, ¿no? Yo aquí también tengo una cuestión, que es que has hablado de instituto, pero en el colegio ya empieza el Totalmente. autoconocimiento, ¿verdad? Totalmente. Y es un tema de que es como tabú también y se desconoce mucho. Por ejemplo, yo ahora mismo doy extraescolares y tengo niños de 6 años que están todo el rato con la mano metida en los pantalones. Y no, ¿cómo se actúa en esas situaciones? Porque nadie me ha enseñado a actuar. Claro. A ver, muchas veces pasa, ¿no? Que bueno, que al final cuando hablamos de tocarnos genitales de estas partes del cuerpo, lo asociamos solo a la parte erótica, ¿no? Y al final lo que vemos es que ese niño simplemente lo único que está haciendo es tocarse el pito, ¿vale? Probablemente ese tocarse el pito no tenga una connotación sexual o erótica, sino simplemente porque ha descubierto que le da gustirrinín, le da cosquillita, o sea, no tiene esa visión del sexo como tal. Es decir, cuando estamos viendo a esos niños a hacer ese tipo de conducta, a tocarse pues el pene o tocarse la vulva, tenemos que quitarnos nuestras gafas de adulto y ver como niños. Es decir, entender que lo que están haciendo es simplemente, es que para ellos es como si se estuvieran tocando el codo. ¿Vale? ¿Qué tenemos que entender? Tenemos que empezar a trabajar con estos peques, pues precisamente en qué espacios son seguros para hacer ciertas cosas, ¿no? Es decir, aprender a que cuándo me puedo tocar el pene o cuándo me puedo tocar la vulva, ¿no? Como por ejemplo en el cuarto de baño de mi casa, en mi habitación, cuando estoy a salvo, cuando estoy segura, ¿no? Cuando estoy solo o sola, ¿vale? Para que aprendan también desde pequeños en qué momentos pueden mostrarse desnudos, cómo protegerse, ¿vale? El hecho de que una persona adulta pues no deba tocarte o no deba tocarse, es decir, el trabajar un montón de esas cosas es fundamental desde pequeño, desde el consentimiento, ¿vale? Es decir, el consentimiento se puede trabajar desde que a lo mejor llega la tita a la casa, la tita me quiere dar un beso, pero yo no le quiero dar un beso a la tita. ¿Qué le solemos decir al niño? Ay, qué desagradecido eres, qué mal educado, dale un beso a la tita. Obligamos a ese niño a que le dé el beso a la tita. Ahí ya no estamos reforzando el consentimiento, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir... Y después también hemos hablado de que adultos no se toquen, pero hay en ocasiones en las que se hacen juegos como sexualizados entre niños. Y son juegos porque, como tú has dicho, como si se tocasen el codo, etcétera. Pero en esas cosas que también, ¿cómo se interviene en esas situaciones? En eso? Porque entiendo de que le tenemos que explicar que se tiene que hacer en actos privados para que estén seguros ante la visión de adultos, pues que... Pero entre niños de la misma edad, etcétera. Por ejemplo, ¿a qué te refieres? ¿Que se empiecen a enseñar el cuerpo, por ejemplo? Sí, o lo típico que a lo mejor se acaba, pues uno le toca la picha al otro, o no sé si me explico, porque son gestos como que yo veo normales. Claro, es que al final tenemos que entender que ese camino también forma parte del descubrirse dentro del crecer, ¿no?
Es decir, lo que tenemos que intentar es quitarle esa visión totalmente sexualizada y erótica. Es decir, evidentemente, cuando ese niño le está tocando el pito al otro niño, no le está haciendo una paja, ¿vale? No tiene ese juego erótico. Ojo, que muchas veces en primaria, según el curso que esté, ya empiezan a conocer lo que son las relaciones sexuales, algunos ya empiezan a tener sus primeras erecciones, sus primeras eyaculaciones, ¿vale? Es decir, que dependiendo de cómo se vaya desarrollando ese peque, se puede ir trabajando unas cosas u otras. Lo que tenemos que tener claro es que tienen que conocer cómo funciona su cuerpo, de qué forma pueden conocerlo y que si en algún momento están haciendo algo que creemos que puede ser perjudicial porque lo está haciendo en un espacio público, ¿vale? Pues hacerle entender, diferenciar, ¿no? ¿Qué es un espacio público? ¿Qué es un espacio privado? ¿Qué es un espacio seguro? ¿Cuál nos lo sería? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, ese peque, pues en su casa no puede tocarse el pene, porque resulta que cada vez que el niño se echa la mano a los pantalones, a lo mejor está, o por ejemplo en el baño porque esté haciendo pipí, o en el baño porque se esté duchando, o está en la cama tranquilo, ¿sabes? Si de repente vemos que ese peque o esa niña se están tocando los genitales y de repente viene la madre detrás o el padre y dice, no te toques eso es caca, eso no se toca. ¿Qué pasa? Que al final no tiene ese espacio íntimo ni tiene ese espacio seguro para poder hacerlo. Al final lo va a hacer donde pueda. ¿Vale? Entonces, ya no solo es el trabajar con los peques, sino también trabajar con los tutores o con los cuidadores, ¿no? El que entiendan que el tocarse el cuerpo no tiene absolutamente nada de malo. Hay que aprender a en qué espacios puedo hacerlo para que pueda ser seguro para mí y para otras personas y que el descubrirse el cuerpo no tiene absolutamente nada de malo. Es decir, el que tu hijo o tu hija se esté tocando los genitales no significa que se vaya a pasar el resto de su vida haciéndose paja. ¿Sabes? No sé si si lo he explicado. Sí, perfecto, gracias. Vale. Otra de los mitos que nos suelen meter mucho a la cabeza, ¿no? Es que, bueno, pues la frase esta, ¿no? Las chicas lesbianas lo son porque han tenido malas experiencias con los chicos. ¿Vale? Esto lo hablo yo mucho y lo pongo mucho de ejemplo, ¿vale? Porque realmente hay gente que se lo llega a creer, ¿vale? Muchas veces cuando las mujeres se visibilizan como lesbianas, muchos de los comentarios que le dicen, eso es que no te han metido una buena polla. Eso es que no te han hecho un polvo de verdad, ¿no? Como si realmente existieran penes mágicos que pudieran otorgar y hacer lo que quisieran, ¿no? Esto suena como muy burro y suena a lo mejor como algo que no nos entra en la cabeza, pero la realidad es otra. Es decir, hay hombres que realmente se llegan a creer esto, ¿vale? Que teniendo una relación sexual con un hombre, pues van a cambiar su orientación de deseo y se van a convertir, por lo menos, en bisexuales. Eso es mentira. ¿Qué pasa? Que muchas veces lo que se produce son violaciones correctivas, ¿vale? ¿Qué son las violaciones correctivas? Pues es el abuso a una persona para hacerla heterosexual, ¿vale? Cuando una mujer se visibiliza como mujer lesbiana o bisexual, se la viola para intentar cambiar eso, ¿vale? Parece algo escandaloso y que no entra en la cabeza de ninguna persona, pero a día de hoy, o por lo menos desde hace poco, se ha seguido haciendo, ¿vale? No hace falta probar absolutamente nada para saber si una persona puede sentirse atraída o no a otra, ¿no? Es como yo se lo digo mucho a los chicos, en instituto que se identifican como personas heterosexuales, ¿no? Yo les hago la misma pregunta. ¿Y tú? ¿Tú cómo sabes que no te gustan los chicos? Porque quizá no has probado follar con ninguno. Y yo, no, ¿cómo? Por Dios, no. Digo, pues el mismo planteamiento tenéis que tener con las chicas o con otras personas, ¿no?
Totalmente. Claro. Uh-huh. Totalmente, es decir, cuando hablamos de etiquetas, al final tenemos que entender que las etiquetas para lo que sirven es para identificarnos, para sentirnos parte de algo y para conseguir una serie de derechos. Es decir, lo que no tiene nombre, lo que no podemos categorizar, no existe, por lo tanto no puede ser protegido. Por eso se han ido creando esta serie de términos y esta serie de letras, ¿no? La L, la G, la T, la B, la I, ¿no? Para que las personas, ¿vale? Ante esa situación de no pertenencia a esa sociedad puedan sentirse pertenentes a algo y que luego encima sus derechos puedan ser protegidos, ¿vale? Para eso sirven esas etiquetas. Ahora, ¿que esas etiquetas sean estancas y estables a lo largo de la vivencia de la persona? No. Es decir, una persona puede identificarse como homosexual, bisexual, pansexual, ¿no? Pero eso no quiere decir que vaya a ser para toda la vida o que tenga que cambiar, ¿vale? Es decir, que a lo mejor a mí me gustan los chicos y me van a seguir gustando los chicos el resto de la vida. Puede que no. Puede que a mí me gusten los chicos, pero a lo mejor el día de mañana, pues mi orientación del deseo vaya cambiando un poco, vaya fluctuando hacia otro lado, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando nos dicen, ¿te gustan los chicos? Vale, muy bien, te gustan los chicos. ¿Pero te gustan todos los chicos? No, ¿verdad? O sea, dentro del me gustan los chicos también podemos hablar de un espectro súper amplio, ¿no? Porque a lo mejor te pueden gustar los chicos más grandes, más altos, más delgados, más gorditos, pero también su expresión de género, ¿no? Porque a lo mejor me pueden gustar los chicos que a lo mejor tengan una expresión de género más femenina, más neutra, y eso luego también puede ir variando a lo largo de, pues esto igual, ¿no? ¿Qué es importante? Que cuando estemos hablando con les peques, muchas veces les salen dudas, es dejarles claro que no pasa nada, porque ahora mismo ni el resto de tu vida no te categorices en ninguna de las letras. Puedes ir fluyendo, es decir, entenderle o darles a entender que hay una diversidad y que hay múltiples situaciones y elecciones. Porque muchas veces se dan situaciones de que no sé, porque yo creo que me gustan los chicos, pero a veces puede que me haya fijado en algunas chicas y es que no me defino y tal. Respira, respira. Es decir, simplemente que tengas la libertad de poder expresarte y de poder vivirte como realmente tú sientes y quieres, ¿no? Y que tenga esa facilidad y esa protección para poder hacerlo. Evidentemente tenemos que entender que el camino o esa protección no es igual para una persona declarada como heterosexual, que está dentro de una normalización y de una norma, ¿no? A una persona totalmente diversa. El camino no es igual de seguro, no hay la misma información, no hay la misma protección, ¿no? Entonces tenemos que ir cambiando esas cosas, que esa persona se sienta protegida para poder realmente desarrollar su propia sexualidad, ¿no? Ahora que hemos hablado de una serie de conceptos, os quería preguntar, ¿qué entendéis o qué entendemos por salud sexual? ¿Me sabríais dar una definición de lo que viene siendo salud sexual? Vale. Maravilla, ¿no? Mucha gente cuando le hablan de la salud sexual, ¿vale? O de la salud en general, habla de un concepto de ausencia de enfermedad. ¿Vale? Por lo tanto, solo se trabaja, pues, o a atender esa enfermedad o a la prevención de ella, ¿no? Pero si entendemos que la sexualidad es todo un espectro y que tiene una serie de características biopsicosociales, podemos entender que la salud sexual no es otra cosa que un estado de bienestar, ¿vale? Emocional, físico y mental relacionado con la sexualidad, ¿vale? Esto quiere decir que solo vamos a atender a la reproducción o a la prevención de infecciones. No, esto quiere decir
que la salud sexual necesita un acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad en todos sus conjuntos, ¿no? Por ejemplo, a que yo pueda vivir mi orientación o mi identidad de forma plena y libre, a que yo tenga una educación sexoafectiva, a que pueda tener la capacidad para poder decidir y elegir sobre mi propio cuerpo, a la capacidad que yo pueda adquirir para desarrollar todas esas habilidades sociales para poder desarrollarme de forma totalmente beneficiosa y segura, ¿no? También a la obtención de placer mediante las relaciones sexuales y la vivencia con tu sexualidad. Es decir, muchas veces como que el placer lo dejamos de lado, ¿vale? No entendemos que el placer forma parte de nuestra vivencia, de nuestro aprendizaje y que es necesario, ¿no? Muchas veces pasa que tenemos relaciones sexuales, pero realmente no estamos disfrutando de ellas, porque no entendemos que el placer tiene que formar parte de esa salud sexual. Por lo tanto, la salud sexual es todo un conjunto que tenga que ver con nuestra sexualidad, desde la ausencia de enfermedad como la prevención de la misma, el que nuestra vivencia sea de la forma más sana, feliz y libre, ¿no? Y que seamos protegidos de poder vivir realmente como queramos, deseamos y sintamos, ¿no? Y por poner unas conclusiones de todo lo que hemos hablado con respecto a la diversidad, ¿vale? Es que la sociedad es un conjunto de cosas diversas, ¿vale? Es decir, la diversidad es un hecho inherente en el ser humano y no lo podemos negar porque ahí está. ¿Qué pasa? Que al final el sistema ha dado espacio de forma normativa y existente solo alguna de ellas, invisibilizando y negando muchas otras de las realidades que existen en la sociedad, ¿no? Y que al final esto genera una serie de culturas, políticas y situaciones administrativas o legales que puedan afectar de forma negativa a estas personas que no son visibilizadas o incluidas dentro de la sociedad. Y que en definitiva, para conseguir una sociedad diversa e igualitaria, debemos empezar por conocer y celebrar lo que son un proceso de aprendizaje comunitario y personal, ¿vale? Estas serían las conclusiones de esta parte que hemos estado hablando. Y ahora vamos a hablar un poquito de los amores sanos y aquí me voy a entretener un poquito menos porque quizás aquí ya podamos entender un poquito más cómo son nuestras relaciones, cómo podemos tener unas relaciones basadas en los afectos y en los cuidados y no en esos mitos del amor romántico, ¿vale? Entonces, de lo primero que vamos a hablar es de las diferencias que habría entre consentimiento y deseo, ¿vale? El consentimiento, estamos hablando de las relaciones sexuales, ¿no? Ante todo tiene que ser libre, es decir, yo pueda decidir cuándo, cómo y dónde quiera tener esas relaciones sexuales, afirmativo, claro y explícito, es decir, yo tengo que dar mi consentimiento y estar de acuerdo con lo que tengo que hacer. Diciendo que sí, o incluso de otra forma, ¿vale? No verbales, que pueden evidenciar que realmente hay un comportamiento afirmativo en la persona de que quiere tener esas relaciones sexuales, ¿no? Afirmativo, no, específico, perdón. Específico, ¿por qué? Porque el hecho de que yo haya consentido una relación sexual no implica que yo esté dispuesta o dispuesto a hacer absolutamente de todo durante este encuentro. Es decir, especificar exactamente qué prácticas son las que te quiero tener y cómo las quiero tener para que realmente estemos disfrutando plenamente de esa relación, ¿no? Consensuado, es decir, tiene que haber una conversación, tiene que haber pues ese ratito de palabra, de que hablemos de qué nos gusta, qué no nos gusta, qué estamos dispuestos a hacer, qué no, es decir, llegar pues a esos acuerdos durante la práctica o antes para que tengamos pues la relación sexual protegida, con placer y que realmente estemos hablando de una relación sexual libre, ¿no?
Y muy importante, es totalmente reversible, ¿vale? Pero reversible aunque hayamos iniciado la relación sexual, aunque tengamos las bravas o la ropa bajada. Es decir, en cualquier momento, por cualquier cosa, puedo cambiar de opinión. Porque me haya dolido, porque no me sienta cómodo o cómoda, porque me dé miedo, porque por la razón que sea. A lo mejor hemos empezado el juego, hemos empezado a tener esa relación y por la que sea yo quiero parar. Se tiene que parar, ¿vale? Es decir, las relaciones sexuales tienen que ser entusiastas. Tenemos que explotar de placer todas las partes. Es decir, en el momento en el que en esa práctica sexual una persona no esté disfrutando y no esté sintiendo placer, estaremos hablando de una violación. ¿Vale? Entonces, esto es como el básico, ¿no? Que tenemos que entender a la hora de tener relaciones sexuales, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar el consentimiento con los peques? Evidentemente no le vamos a hablar de relaciones sexuales, pero sí le podemos hablar de asertividad, ¿no? De que aprendan a decir que no de una forma respetuosa, pero que aprendan a decir que no, ¿vale? El que se nieguen si quieren a no darle un beso a una persona, pues porque no la conozcan, porque no les apetezca, porque por las razones que sean, ¿vale? Simplemente a lo mejor a esa persona no le apetece darle un beso, lo que estamos hablando antes, ¿no? Darle un beso a la tita Mari, ¿no? O a lo mejor a la tita Mari ahora no me apetece darle un beso, ya se lo daré si tengo ganas, ¿no? Pero ahí es como podemos empezar a trabajar el consentimiento. Muy importante también a la hora de tocar los cuerpos, ¿vale? Podemos empezar también, ¿cuándo puedo tocar un cuerpo? Aquí está específicamente hablado para personas adultas que tienen relaciones sexuales, ¿vale? Y es muy sencillo, es que tengamos claro que si el cuerpo es mío, yo lo puedo tocar cuando quiera. Sin embargo, si el cuerpo es el de otra persona, ahí ya tendríamos que entrar en una serie, pues, de situaciones, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es preguntarle a esa persona si quiero tocarle cierta parte del cuerpo, si quiero tocar su cuerpo, ¿no? Acercarme y tocarlo, ¿vale? Lo primero es preguntar permiso. Si nos dice la persona que sí, ¿vale? Luego tenemos que ver si realmente esa persona está en capacidades como para que ese sí lo podemos tomar, ¿no? Es decir, si esa persona está bajo los efectos del alcohol o alguna otra droga, no vamos a tocar ese cuerpo. Si esa persona nos ha dicho que sí, no está bajo los efectos del alcohol o de la droga, podemos tocar el cuerpo, ¿vale? Si la persona nos está diciendo explícitamente que no, no tocamos su cuerpo. Que la persona está dudosa, no sabe, sí, pero no hay un consentimiento específico, tampoco tocamos el cuerpo, ¿vale? ¿Cómo podemos extrapolar, por ejemplo, cuando tocar un cuerpo en les peques? Pues, por ejemplo, a la hora de darle un besito en la cara a alguien, a la hora de darle un abrazo, a la hora de hacer una caricia, de hacerle cosquillas, ¿vale? Son formas que tienen los niños de tocarse entre ellos, ¿no? Pues ahí es como podemos trabajar, ¿no? ¿Es tu cuerpo? Yo me puedo hacer las cosquillitas que yo quiera, yo me puedo abrazar cuando yo quiera. Cuando es el cuerpo de otra persona, tengo que preguntarle, tengo que pedir permiso antes de abrazar, antes de besar, antes de tocar, ¿vale? Para que empezamos a entender que los cuerpos ajenos tienen que ser respetados y que nosotras y nosotres somos los verdaderos dueños de nuestro cuerpo, ¿vale? Y es una forma también de trabajarle con los peques, adaptando esto, que pueden ser para personas más adultas o para adolescentes, ¿no? Adaptarlo de una forma mucho más adaptativa, pues para los peques que no tienen relaciones sexuales o no tienen consumo de droga, no tienen consumo de alcohol. Vale. Posibles signos de no consentimiento de forma no verbal. Es decir, cuando la persona ante una situación erótica, ¿vale? Nos está mostrando a través de su lenguaje no verbal que no quiere tener esa relación sexual, ¿vale? Pues está evitando el contacto con los ojos, no inicia ninguna actividad sexual, es decir, simplemente se deja,
te empuja, te aparta, retranquea, ¿no? Que el movimiento es como de lucha, ¿no? Es como de intentar huir de una situación porque no está cómoda, ¿no? Sacudir la cabeza diciendo que no, ¿vale? Llorar o estar triste o temerosa o temeroso durante esa práctica. Lenguaje corporal cerrado, es decir, esto es cuando la persona está tensa, prácticamente no se mueve, está fija, estable, ¿no? O simplemente estar estirado sin interaccionar, es decir, simplemente la persona está en la cama puesta o en la cama donde sea y no interacciona, ¿vale? Esto es cuando estamos hablando de las personas que están conscientes, ¿vale? Evidentemente, tenemos que entender que si la persona no está consciente o está bajo los efectos del alcohol o de algunas otras drogas, evidentemente ahí tenemos que entender que esa persona no puede tener una relación sexual, ¿vale? Posibles signos de consentimiento de forma no verbal, es decir, cuando la persona de forma no verbal nos comunica que sí está teniendo y está disfrutando de esas relaciones sexuales, ¿vale? Contacto directo con los ojos, tomar iniciativa en la actividad sexual, acercar a la otra persona, es decir, que me lo atraigo, lo contrario de apartarlo, en esta ocasión me lo atraigo, ¿no? Tocar activamente a alguien, es decir, que yo de forma proactiva yo toco a la otra persona, la acaricio, la beso, le doy una cachetada, lo que sea, ¿no? Pero de forma proactiva yo estoy formando parte de esa situación, ¿vale? Hay risas, hay sonrisas, asentir con la cabeza diciendo que sí, lenguaje corporal abierto, ¿no? Hay amplitud de movimiento, hay mirada, me levanto, me muevo a decir no, estoy estirada o estática, el cuerpo está activo ante la situación y tengo una expresión facial relajada, entusiasta, de paz, de seguridad, ¿vale? Esto sobre todo cuando cosas que nos pueden dar la señal de que la persona que tenemos delante quizás no esté disfrutando y que tengamos que parar, ¿no? ¿Qué podemos hacer en esta situación? Que, por ejemplo, aquí atrás veamos que la persona con la que estamos teniendo relaciones podamos ver que tienen este tipo de comportamientos, preguntarle si se encuentra bien, si está a gusto, si hay algo que no le está gustando y sobre todo paramos, ¿vale? Es decir, no tenemos la necesidad de terminar absolutamente nada. Tenemos que entender en cualquier momento, si hay alguna de las partes que no está disfrutando, paramos y no pasa absolutamente nada. Hay muchos días para seguir teniendo relaciones, ¿no? Pero tener en cuenta eso, ¿no? El preocuparnos por la persona, ¿no? Estamos bien, lo estamos disfrutando los dos, ¿vale? Bueno, esto es un dibujito, ¿vale? Que muchas veces aquí está como muy claro, muy agresivamente puesto, ¿no? Pero tiene mucho que ver con todos esos mitos del amor romántico, ¿no? Que muchas veces nos habla de que, por ejemplo, quien bien te quiere te hará llorar, si te ama, si te duele, si lloras es porque estás enamorada, sufres y el amor es así, ¿no? Es decir, asociar el enamoramiento con algo negativo, ¿vale? Una forma de dulcificar los malos tratos, ¿vale? Entonces vamos a diferenciar qué podemos tener como una relación de cuidado, ¿vale? Y que por lo tanto sería una relación de abuso o que realmente no es una relación de amor, ¿no? No sería amor si te presiona para tener relaciones sexuales, si pretende modificar tu forma de ser, de vestir porque hay algo que no le guste, si no te deja disfrutar libremente de tus amistades y esa persona elige quiénes son buenas, quiénes son malas, con quién tienes que andar y con quién no, ¿vale? Si controla tus movimientos, es decir, te tiene controlada o controlado a dónde vas, con quién te mueves, qué es lo que estás haciendo, estás tardando mucho, estás tardando poco, ¿vale? No se responsabiliza de vuestra salud sexual, ¿vale? Muchas veces pasa, ¿vale? Sobre todo en las mujeres cis, que muchas veces cuando se dan relaciones sexuales, el uso del preservativo muchas veces cuesta interiorizarlo, pero muchas veces cuando la mujer está empoderada y decide ponerse el preservativo, porque si no, no va a haber penetración, ¿vale?
muchas veces la persona que está penetrando, en mitad de la penetración, a lo mejor en una postura en la que la persona pues no tiene por qué estar viendo si está puesto o no, coge y se lo quita, ¿vale? Ahí estamos hablando también de un tipo de abuso, ¿vale? Porque no está respetando nuestra salud sexual. Eso se podría denunciar también, ¿vale? Sí sería amor, si aunque exprese su deseo de tener relaciones sexuales acepta tú no, si compartís momentos, pero también disfrutéis de vuestra vida por separado, de las cosas que os gustan, cada uno por separado, si compartís de vuestras responsabilidades sexuales y vuestras responsabilidades económicas, ¿vale? Y sobre todo, si en esa relación te sigues sintiendo a gusto y con confianza y sobre todo te sigues sintiendo libre, ¿vale? En el momento en el que nos sintamos que esta persona nos está coaccionando o no me siento libre para hacer ciertas cosas o cada vez que hago algo siento la necesidad de tener que pedir permiso, ahí tenemos que darnos cuenta de que quizás esa relación que estamos viviendo no se base realmente en los cuidados, sino en una situación de poder en la que nos sentimos pues pequeñitos, pequeñitas para poder realmente vivirnos como realmente queremos y sentimos, ¿no? Vale. Estos son una serie de consejitos básicos cuando estamos viendo que una amiga, una familiar o una alumna está siendo víctima de violencia de género, ¿vale? Muchas veces cuando estas personas son víctimas de esta violencia, las personas ajenas a ellas que están viendo la situación lo ven muy claramente, ¿vale? Y la tendencia natural es no sobreprotegerla, pero a avasallarla, ¿no? A decirle lo malo que es, no ver lo mal que está haciendo, ¿no? Es como intentar hacerle entrar en razón que lo que está viviendo está mal y que tiene que separarse, que tiene que dejarlo, que tiene que... Muchas veces cuando somos tan insistentes o cuando la ayuda es tan abusiva o tan invasiva, esa persona tiende a alejarse, ¿vale? Pues porque en ese momento no lo vea, pues porque no lo crea, pues por situaciones varias, ¿no? Entonces hay como una serie de catálogos y de consejitos que podemos hacer para poder ayudar a esta persona, ¿no? Preguntarle sobre todo cómo está, ¿vale? Hacerla sentir que está acompañada, que no está sola, que vamos a estar ahí para lo que necesite, ¿vale? Creernos absolutamente en todo lo que nos cuente, aunque lo que nos cuente nos puede parecer una película, es decir, que esa persona tenga la confianza para que nos cuente por lo que está pasando, ¿vale? No decirle nunca lo que tiene que hacer, ¿vale? Más el preguntarle en qué te puedo ayudar, ¿vale? O sea, son una serie de cuestiones que son importantes a la hora, ya no solo en la violencia de género, sino también en otras situaciones que podamos vivir o experimentar con alguna persona que está pasando por algún momento, ya sea de duelo, de violencia, cualquier situación, ¿no? Ser empático, no ponernos en su lugar, intentar entender por dónde está pasando sin tener ese contagio emocional, obviamente, ¿vale? Respetar su tiempo, es decir, muchas veces esa persona necesita tomar las decisiones más despacio o necesita tomarse un tiempo o necesita dejar el tema, ¿vale? Respetar esos tiempos que decide esa persona, ¿vale? Si hemos sido nosotros también unas personas sobrevivientes a esa violencia, podemos compartir nuestra situación, ¿vale? Yo pasé por una vivencia parecida a la tuya, puedo entender por lo que estás pasando, ¿vale? Y sobre todo, recordarle lo mucho que vale, ¿no? El que a lo mejor ahora mismo puede verse débil, pequeña, inútil, irresponsable, ¿no? Pero que al final esto puede llegar a un momento que desaparezca, ¿no? Y reforzarle toda su valía que tiene, ¿no? Es que eres muy valiente por lo que te estás enfrentando, es que la situación es muy difícil y el que lo estés llevando se debe de valorar, ¿no? Agradecerle sobre todo la confianza que está depositando en mí también para contarme toda su vivencia, ¿no? Y bueno, muchas veces hace falta una ayuda extra, muchas veces no sabemos cómo actuar, ¿vale? Aquí tenéis el contacto de Anabela, ¿vale? Que es una red de mujeres supervivientes a violencia machista, violencia de género, ¿vale? Y aquí tenéis el teléfono por si algún día, esperemos que no, toquemos madera, pero hiciera falta, ¿vale? Os dejo unos segunditos para que si lo queréis copiar, hacerle captura o cualquier cosa. Si no, cualquier cosita siempre podéis contactar con nosotras y podemos darle la información que necesitéis, ¿vale? Por último, ¿vale?
todo esto viene de esos mitos del amor romántico, ¿no? Que al igual que hemos estado hablando de esos mitos que afectan a nuestra forma de autopercibirnos, ¿no? De experimentarnos y de vivirnos, también afectan a cómo nos relacionamos y cómo buscamos ese tipo de relaciones, ¿no? Lo típico del cuento Disney ideal, que al final lo único que hablan es del amor como sufrimiento, sobre todo para las mujeres, de conquista, cuando estamos hablando de los chicos, ¿no? Y que al final lo que perpetúan son una serie de actitudes machistas, de abuso de poder dentro de las relaciones, ¿no? Esto puede pasar tanto en relaciones de hombres y mujeres como en relaciones de dos chicos, de dos chicas, ¿vale? Es decir, que estos roles al final o estas situaciones dentro de las relaciones se pueden ver en cualquier momento, ¿vale? Todas estas situaciones también se pueden ir produciendo por los celos, ¿no? Por ese sentimiento o ese miedo a la pérdida de la pareja, a la pérdida de ciertas circunstancias, ¿no? Y al final lo que tenemos que entender es que si no estamos preparados para tener una relación, para que haya una comunicación, para que haya unos cuidados, para que haya una libertad, ¿vale? Es tan sencillo como no tener esa relación, ¿vale? Si yo no voy a estar preparado o preparada para poder compartirme con el resto, pues tan sencillo como de momento no tener esa relación. Así que yo termino esta charlita de hoy con una frase que me gusta mucho y es que sin lugar de querernos tanto, probamos a querernos bien. Y listo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Espero que os haya gustado la formación de hoy. Ha sido cortita, no sé si se os ha quedado alguna dudita, algo que queráis decir de momento o simplemente paramos y ya está. Marina, ¿pertenece a alguna asociación? ¿O cómo puedo seguir profundizando en el tema? Sí, yo pertenezco a la asociación Apoyo Positivo, ¿vale? Que, como estaba hablando antes, es un recurso comunitario de innovación social que da respuesta a las necesidades de la comunidad diversa. Me voy a quitar de presenta que me estoy estresando. Y bueno, nos podéis encontrar por Instagram, que os lo voy a poner aquí abajo, ¿vale? Cualquier cosita que necesitéis de material didáctico porque queréis trabajar con les peques, cosas o recursos que necesitéis o, por ejemplo, que muchas veces pasa que en las carreras como que no se les presta atención o se da muy por encimilla todo el tema de la diversidad sexual, de las relaciones sexoafectivas, ¿no? Cualquier cosa que necesitéis, pues estamos dispuestas a poder ayudaros, ¿vale? Así que nada, encantadísima de conoceros, habéis sido súper participativas y yo creo que, bueno, que hemos podido aprender un poquito todas aquí, un poquito más, ¿no? Y nada, yo me despido por hoy y espero veros prontito en otra ocasión, ¿vale? Un besito a... Sí. Muchas gracias a vosotros también. Marina, Sí. una duda. Mire, yo trabajo por la tarde con menores, entonces tengo justamente una problemática o como se quiere, con un chico y me gustaría hablarlo contigo más personalmente.